Y Hola. pues, Hanan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no te escucho porque no tengo los auriculares puestos, pero ahora mismo me los pongo y te escucho. Porque, claro, son cosas como muy básicas. ¿Y ahora me ¿Hola? escuchas? Ahora sí que te escucho. Qué maravilla, qué bueno tenerte por aquí, como comentaba en Rabioso Directo desde Amnistía Internacional con Hanan. Qué Gracias. bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Se me puede llamar de tú. O sea, yo soy, también para quienes nos están escuchando, soy Carlos Escaño, responsable de campañas de derechos humanos en España. Y como comentaba, bueno, es un placer absoluto poder contar hoy con la colaboración de Hanan, que es conocida como la TikToker que trolea el racismo. Tiene 83.000 seguidores, que esto es una brutalidad. Y bueno, es famosa por ser activista en sus redes sociales contra el racismo y lo hace con humor y con ironía. Hoy queríamos hablar de eso, de racismo, de derechos humanos, de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Muchas gracias a todas las personas que están hoy con nosotros y con nosotras. Sabéis, bueno, saludos para quienes estén conectando. Y bueno, pues no sé, Hanan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si te quieres presentar, comentar algo más. Estoy genial. Gracias por invitarme a este espacio para poder hablar de cosas que siempre me han importado mucho, poder hablarlos y poder discutirlos con mucha gente. Y muchas gracias, Carlos, por invitarme hoy a esta charla. Pues qué bueno, qué maravilla. Bueno, queremos recordar a todo el mundo que nos está viendo que podéis hacer preguntas y comentarios, que tanto Hanan como yo intentaremos responder en la medida posible o aportar comentarios sobre ellos, ¿no? Bueno, comentaros, para quien no lo sepa, que Amnistía Internacional es una organización que lleva 60 años defendiendo los derechos humanos en todo el mundo. Y bueno, uno de los temas que trabajas, se investiga, se moviliza, hace trabajo de lobby en ciencia con autoridades por los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Y también estamos haciendo lo posible para combatir el racismo y la xenofobia. No somos las únicas, hay otras muchas organizaciones y muchas personas activistas como Hanan, el que lo hace de TikTok. No sé si habéis visto, seguro que sí, sus vídeos que son fabulosos. Ahora sí, arrancamos. Hanan, tú eres marroquí. Llegaste a España en el año 2014, tenías 12 años y siempre comentas que tenías una idea de España de que era un país muy avanzado y tolerante y que no fue eso lo que te encontraste. O ¿Cómo sea, fueron? es O sea, la idea que tenemos siempre de Europa, ¿sabes? La gente de mente abierta, la gente que acepta a todo el mundo, siempre he tenido esa idea de pequeña que en plan, sí, cuando me llego a España no voy a tener muchos problemas ni nada, pero cuando he llegado he encontrado otra cosa que, no digo que todo ha sido mal, pero lo que más me ha chocado fue eso, que el rechazo y tal hacia la gente inmigrante que, en plan, es algo que me ha sorprendido muchísimo de España, porque yo no pensaba que era así. Y es como, el por qué tanto rechazo a gente que solo ha inmigrado a buscar la vida, ha inmigrado. No, es como, ha sido algo muy sorprendente para mí. Es como, ¿dónde está esa Europa que dicen que es la más civilizada? ¿Dónde está la Europa esa que dicen de derechos? Es como, no la veo, o sea, fue ese mi primer impacto cuando llegué con 12 años a España, o sea, ha sido un choque muy fuerte para mí. Es una cosa que sin duda que nos tenemos que mirar, ¿no? Todo el mundo. O sea, comentabas cómo fue tu llegada. Luego, unos años después, has seguido sufriendo situaciones racistas. ¿Nos puedes poner algún ejemplo un poco para visibilizar, ¿no?
a qué nos referimos y también cómo lo combates en tu día a día, ¿no? Esas situaciones de racismo. Antes, cuando en plan ha llegado aquí con 12 años, no podía, en plan, no tomaba las cosas como las tomaba aquí ahora. Es como, cuando llegaba con 12 años, era en plan, lo de que en tu clase nadie se quiere hablar contigo, en tu clase nadie sienta contigo, es como, te ven como el que llamamos el bicho raro de la clase. Es como, fue para mí algo que me impactó muchísimo y fue una época como muy dura, es la época de la ESO para mí, fue muy dura para mí, es como sentirte rara en clase, de que son niños como tú, pero no te tratan como tú, y esa es como, y cuando la comentas, por ejemplo, a los profes y tal, no lo toman en serio, lo toman como, ay, juego de niños, no sé qué, es como, no, esto afecta a los niños y ha afectado a muchísima gente. Si no lo tomáis en serio, puede acabar en algo malo. Y también hay típico racismos que encuentras en el metro o tal, que cuando te ven se agarran el bolso como si vas a robar algo por solo ser de ex país. O es como algo que vemos cada día al principio, lo vemos como, pero luego te das cuenta que eso es racismo, es un rechazo hacia ti por ser de ex país, por tener unos, porque ellos tienen unos estereotipos hacia ti, hacia tu etnia o hacia tu país, como no tiene por qué ser así, como algo que vivimos mucho y no lo vemos hasta la edad, hasta que avancemos. Pero ahora es como, para mí, cuando pasa una situación de racismo ahora, es como, es tu problema, o sea, eres tú que tienes ese problema hacia mí, ocúpate de ella. Em, estaba pensando, escuchándote, que, bueno, o sea, yo hago también cositas de teatro, teatro del oprimido, y quien lo creó se llama Augusto Boal, y él decía, o se inspiraba en la pedagogía de la liberación, del oprimido de Paulo Freire, y decía que en el conflicto entre el oprimido y el opresor, o sea, eh, ser neutral es ponerse del lado del opresor, ¿no? O sea, te quería preguntar cómo te sientes, cómo te has sentido en este tiempo cuando de repente pues veías que alguien actuaba así contigo y alrededor, o sea, qué reacciones veías, ¿has sentido una solidaridad contigo en esas situaciones o no? A veces sí, en plan, al principio no la sientes literalmente la solidaridad por, por ningún lado, pero cuando la sientes te parece muy raro, es como, hostia, hay alguien en plan, si alguien que no le gusta esta situación y no tiene que ser, no tiene por qué ser racializado, es como, ves que a alguien no le gusta esa situación que estás viviendo y a mí me parecía al principio raro que tienes hasta las ganas de decirle gracias cuando no, es como es algo básico de la persona. Y yo al principio es como, no veía esta solidaridad hasta que la veo y es como, wow, hay gente que no le gusta esto, hay gente que no tiene por qué pasar por racismo y tal para demostrar que no le gusta. Es como, Mm. que llegas a decirles gracias por ser humanos. Total, y ante estas injusticias, siguiendo un poco con esta pedagogía del oprimido, él lleva al teatro por Augusto Boal quienes son protagonistas en las obras que se hace con esta técnica son los oprimidos, ¿no? Y para ello, para esta persona, ¿quién es una persona oprimida? Es quien tiene el ADN del oprimido y la oprimida. Tiene la actitud, deseo y necesidad de cambio. Es la persona que va a tomar partido, no solo sufre una injusticia, sino que decide actuar para cambiarlo. Te quería preguntar cuándo decidiste alzar la voz y hacerte activista. O sea, ¿hubo alguna situación de injusticia que te animara en concreto a dar el paso? Y también un poco me han chivado que
que una de tus influencias, me la ha chivado Vanessa Sánchez, que está aquí detrás de los mandos facilitando que este encuentro pueda tener lugar. Un saludo aquí de la distancia a Vanessa. Muchas gracias también por hacerlo posible. Y comentaba que una de tus influencias fue tu abuela y no sé, también un poco si me quieres contar algo sobre ello. Yo es que cuando empecé esto del activismo fue como en la cuarentena, cuando estamos todos en casa y yo dije, voy a utilizar yo también TikTok para desaburrimiento. Y subía vídeos que no tienen nada que ver con activismo y recibía comentarios como, vete a tu país, vete a ayudar a tu país, no sé qué, que no tiene nada que ver, ni hablaba de inmigrantes ni nada. Y ahí es como, recordé la frase de mi abuela, que en paz descanse, que decía siempre, una sonrisa derrota al enemigo. Digo, pues voy a coger siempre esos comentarios que me hacen racistas y los troleos. Como el que cae siempre eres tú, en plan, porque a mí no me importan tus comentarios, les doy vuelta y te dejo a ti en ridículo como racista. Es como, desde ahí empezó mi trayectoria en esto de activismo y tal, utilizando en plan, que no utilizar siempre la herramienta esa tradicional de explicar las cosas porque al final y al cabo pierdes el tiempo porque ellos van a seguir siendo racistas. Pues digo, vamos a utilizar otra manera, trollear el racismo con humor. Y ahí he visto como que en plan me funcionaba y tal y me ha gustado. Qué bueno, y de ahí a las redes sociales, donde decidiste utilizar el humor para combatir el racismo, o sea, un vídeo que se convirtió en viral fue ese vídeo, bueno, ese mensaje de vete a llorar a tu país, ¿no? Esas frases hechas que tú la cogiste y le diste forma haciendo un vídeo maravilloso que ha tenido, creo que más de 1 millón de visitas, o sea que es una barbaridad. Otro con el que nos reímos mucho fue la contestación a un comentario que te decía que fueras con un pañuelo en la cabeza y las ayudas te llegarían sola y apareces bailando con un trapo en la cabeza para que te den la paguita. Ya, Cuéntanos, siempre ¿cómo decidiste utilizar el humor para combatir el racismo? O sea, ¿cómo sale eso? ¿Cómo preparas esos vídeos maravillosos? yo a mí, sinceramente, estos vídeos me salen espontaneosos que me quedo un rato en plan, veo el comentario y se me viene la idea directamente de, ¡buah! ¿Por qué no la hago así? Por ejemplo, el de la frontera, que es mi vídeo famoso, fue literalmente, fue al entreno y al salir del entreno he encontrado ese comentario y dije, me voy a llorar a mi país ya que este año han cerrado las fronteras, voy a llorar a ver. Y lo hice directamente. He puesto el móvil con un fondo de Ceuta detrás y lo hice y no esperaba ese boom de ese vídeo literalmente. Y a raíz de tus TikTok pasaste a ser una influencer antirracista, has hecho colaboraciones, has salido en los medios, te has convertido en una especie de voz, ¿no? De todo un colectivo cuya voz muchas veces no es escuchada o se habla en nombre de, ¿no? O sea, ¿qué se siente, o sea, teniendo esa visibilidad? Y también, ¿qué piensas, ¿no? Sobre a la hora de las voces que se escuchan y que ves en general más representadas, ¿no? Y si reflejan o no reflejan la diversidad de la sociedad en la que vivimos. Yo siempre no me ha gustado esa frase de soy la voz de los que no Mm. tienen voz. Todo el mundo tiene voz. La cosa es que les damos oportunidad para que les escucha, porque siempre he escuchado lo típico del discurso, somos la voz de las que no se... no, todas o todos tenemos voz. La cosa es que nos faltaba oportunidad, nos faltaba que nos escuchaban. Pues yo en mis redes sociales, cuando alguien en plan, es como mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde más doy caña, y yo para mí es como para todos. Cualquier persona que quiere compartir algo suyo y tal, lo pongo para que no quiero ser protagonista de su lucha. Es algo que no me gustaba desde siempre, ser protagonista de una lucha ajena. Por eso cuando
yo en las redes sociales intento que cuando una lucha no tiene nada que ver conmigo, que no sea yo la protagonista de que me digan, ¡guau! Gracias por hablar de eso. Es algo muy básico, o sea, es algo de en plan de una persona, de ser humano, hablar de eso. Es como, por eso mis redes sociales siempre las intento utilizar para algo que se escucha a todo el mundo, no solo en plan a unas luchas, a unas personas en concreto. Comentábamos que tus vídeos tienen miles de visualizaciones, ¿no? Uno de ellos es más de 1 millón, no sé si alguno más. Y bueno, pues la gente escribe comentarios de todo tipo y algunos o muchos de ellos no precisamente positivos. ¿Cómo manejas esos comentarios? ¿Te preocupa el odio en las redes? ¿Sientes haber recibido mensajes de odio hacia ti? Al principio, mis principios en redes sociales en general fue como algo wow. Es como tanto, en plan, odias hacia una persona por ser en plan, ser de X país o ser de X raza y tal. Es como, al principio era como wow, no me esperaba, no sabía que esto era es algo tan normal, es un odio que tenéis, en plan. Pero ahora como ya no me fijaba en ellos, en plan, si veo un comentario de odio en concreto que quiera hacer un vídeo con él para que se aprenda y tal, sí, pero últimamente solo me fijaba en lo buenos, es como, ¿para qué rayarme la cabeza? Es así Mm, como técnica, en plan, que mm, un comentario bueno que valga 10. mm. Desde Amnistía Internacional también tenemos la preocupación ante, bueno, pues esos discursos de odio racistas y xenófobos e intentamos hacer cosas y queremos hacer cada vez más porque nos parece importantísimo, ¿no? Desde publicar, hacer publicaciones hablando, o sea, desmontando mitos sobre personas migrantes o refugiadas o con directos como el que tenemos ahora mismo contigo, en el que en vez de hablar de la amnistía en nombre de, ¿no? Que directamente contéis, ¿no? Cuál es la realidad que estáis viviendo. Y te quería preguntar si tienes ideas, ¿no? O desde organizaciones como Amnistía Internacional o personas que nos escuchen, ¿cómo crees que podríamos combatir ese racismo, esa xenofobia, ese discurso de odio, ¿no? A la hora de narrativa, ¿no? El que lo vemos en muchas esferas, ¿no? En las redes sociales, lo vemos en medios de comunicación, también vemos discursos realmente inadecuados y creo que he visto algún vídeo en el que respondías también a alguna autoridad. El, ¿qué cosas crees que podemos hacer? ¿Qué nos recomendarías? Yo por mí siempre me ha gustado en plan, que no se hablaba en plan, porque siempre cuando hay un temas que hablamos, por ejemplo, las personas racializadas y no nos hacen caso. Uy, te acabo de perder. No te escucho ahora mismo, pero no sé si soy yo. Ahora no te escucho. Mm. Uy, ha Eh, vuelto un poquito, se ha ¿Se me perdido. escucha? Ahora sí que ha vuelto. También quien nos está escuchando y está escribiendo comentarios, si veis algún fallo técnico o algo así, también podéis escribirnos y decir si escucha regular o lo que sea. Perdona, Hanan. Ahora me escuchas, ¿verdad? Sí, sí. Ah, vale. Yo me gusta, que decía que cuando hablamos de un tema los racializados, se nos echan encima, pero cuando una persona blanca habla del mismo tema, se le aplaude. Es como algo que es como un privilegio blanco, que el blanco se le aplaude y al racializado no. Por eso me gustaba siempre a mí que cuando queremos luchar contra alguna justicia, darle la voz a esa persona que de verdad la está pasando. Por ejemplo, en el caso que pasó solo en agosto, del caso de Afganistán, Mm, que le daba la voz más a las feministas blancas cuando hay muchísimas feministas de Afganistán que están ahí, que están luchando ahí, es como, no, es como,
hay que darle la importancia lo importante a las personas que lo están viviendo de verdad para que se les escucha, no el tema de somos la voz de quien no, no, todo el mundo tiene la voz, solo suelta el micrófono para que se escuche a otras personas. Por eso, Totalmente, totalmente. Y hablando de voces, si estábamos hablando de comentarios, bueno, Catalina por aquí nos escribe, dice, gracias Carlos y gracias Hanan por vuestra aportación y colaboración contra el racismo. Bueno, esto es una pequeña colaboración, gran colaboración la que está haciendo Hanan con todos los vídeos que está haciendo y esto es una cosa que es tarea de todas, así que fenomenal que mientras más nos impliquemos, muchísimo mejor. Hablando de comentarios, de los que ha recibido Hanan, también ha recibido comentarios positivos, ¿no? Si nos quieres contar alguno que te haya emocionado, que te haya impactado. muchísimos en plan de que me digan que con mi cuenta han aprendido a no, en plan, han aprendido a desconstruirse sobre sus prejuicios que tenían antes. Muchos comentarios me llegan así, es como, a mí me emociona muchísimo para saber que estoy haciendo un buen trabajo de mi parte, que mi mensaje está llegando de la manera que quería. Mucha gente me decía que antes hacían una cosa hasta que la han visto en mi cuenta y tal, y han aprendido de ellos, no lo están haciendo más. Es como algo que a mí me emociona muchísimo saber que mis mensajes llegan, mis publicaciones llegan, que lo que quería llega. Es como algo que a mí muchísimo es como algo que me da más fuerza para seguir luchando, por decirlo, y seguir desconstruyendo juntos. O sea, hasta yo lo estoy haciendo por mí. Qué bueno. Y qué interesante lo que comentabas de la deconstrucción, ¿no? Bueno, de ver cómo pensamos y cómo actuamos. El racismo es un problema muy arraigado, el que se refleja no solo en políticas, ese racismo institucional que puede dificultar, ¿no? El que se cumplan esos principios europeos de la igualdad, sino bueno, también esos estereotipos que vienen arraigados de hace muchísimo tiempo y que es mucho más difícil, ¿no? E intentar sacar, bueno, esto dónde viene, por qué viene esta visión, ¿no? Que puede venir desde época del colonialismo, etcétera, y que, o sea, como pasa con el machismo, ¿no? O sea, habías hablado antes de microrracismo, que no se habla tanto, sí que se viene hablando mucho de esos micromachismos que tenemos también que trabajar y que trabajarnos, igual con esos microrracismos que seguro que nos atraviesa a todo el mundo y has dado ahí una clave muy interesante de revisarnos, remirarnos, de construirnos, escuchar a quienes lo estáis sufriendo y estáis alzando la voz, ¿no? Sin lugar a dudas. Y luego también hay otras expresiones que son mucho más visibles, mucho más reconocibles, que lo trabajas con tu ironía. De Amnistía Internacional, pues sí, también creemos que es muy importante poner el foco en la empatía, en la humanidad y darle una vuelta a esos bulos y esos mensajes de odio racistas hacia personas migrantes o mensajes xenófobos. Y para ello te planteo un juego. Si te apetece, yo te suelto frases que seguro que las conoces bastante bien y tú me vas diciendo si son verdaderas o falsas y que lo argumentes. ¿Te parece? Vale, perfecto. Venga, pues vamos allá. Empezamos pidiéndote que nos digas algo sobre ese clásico que seguro que te suena, que es yo no soy racista, pero... Cuando empieza pero es donde empiezan más los comentarios racistas, tipo, yo no soy racista, pero yo no quiero que los moros vengan a mi país. No soy racista, pero no quiero los negros vengan aquí. No soy racista, pero empieza a decir todas las racistadas que existen. Es como, eres racista. Cuando dices no soy racista, pero es que eres racista. Para mí, literalmente, eres racista. No hay peros. Pues vamos a jugar con ese pero, sabiendo que obviamente detrás viene lo que viene, que la segunda parte anula lo primero
Y empezaríamos con, yo no soy racista, pero las personas migrantes no quieren trabajar. Vienen a vivir de las ayudas, de las paguitas. ¿Qué le dirías? Yo quiero saber dónde están estas paguitas para no levantarme cada día a las 6 a trabajar. Que yo es que siempre quiero saber dónde están estas paguitas. Es que desde que llegaba aquí a España me decían que bebía de las paguitas, que yo he venido a España para vivir de esto. Es como no lo he visto nunca. No sé, supongo que existe alguna ayuda, pero yo nunca he recibido. Pero, ¿dónde están? Quiero saber dónde están. ¿Qué necesito? Mira, Gajo comenta, dice, eso es lo que debemos y podemos, eso debemos y podemos deconstruir nuestros valores, ¿no? Como reflexión, ¿no? O estereotipos. Seguimos con otra. Yo no soy racista, pero es que las personas migrantes no quieren integrarse. ¿Qué es integrarse? Para mí, literalmente para eso integrarse es olvidar de cultura. Cuando la diversidad es algo guay. La diversidad. Si todos somos iguales y todos tenemos lo mismo canon, es como es aburrido ver lo mismo en todas las personas. Por algo existe la diversidad y diferencia cultural. Cuando no te hago daño y no me haces daño, integrarse no es solo olvidar de lo mío. Es que es lo que siempre quieren, en plan, olvidar de la cultura de la persona de origen y seguir con la cultura de aquí, que cuando el mismo aquí, por ejemplo, en España es muy diverso. Sí, olvidando de los inmigrantes, ya España misma tiene diferentes culturas, diferentes diversidades. O sea, ¿a cuál de las 1000 culturas españolas quieres que me integre? Total, total. Tanto hoy como tantas culturas que han pasado, ¿no? Por la península durante siglos, ¿no? Y, y este que es otro clásico, yo no soy racista, pero es que son delincuentes y machistas. O sea, cuando el machismo es algo universal, no solo de los inmigrantes, como si la gente de española no tiene personas machistas, sin hablar de que, en plan, yo, por ejemplo, muchas personas que no son ni inmigrantes me han seguido en la calle y muchas personas, y nunca dije, en plan, y nunca dije, Buah, es que los españoles son machistas porque son los únicos que me han seguido. Es algo, el machismo es algo universal, que se tiene que luchar universalmente y no depende solo de una etnia y una nacionalidad. Ujú. Muy bien, pues como comentábamos en tu TikTok, te dedicas a desmontar bulos como estos y específicamente sobre la imagen que tiene la gente sobre la cultura marroquí. ¿Cuáles son esos bulos más comunes sobre la cultura marroquí? Que, por ejemplo, que las mujeres en Marruecos ya no tenemos voz, que las mujeres en Marruecos nos casemos menores, que las mujeres en Marruecos, en los hombres, no podemos hacer nada. Un montón de bulos de que las mujeres en Marruecos no podemos hacer nada sin el permiso del hombre. Muchas cosas que no las he vivido yo, que he vivido en Marruecos y nacido en Marruecos. Es como, sí, hay algo así, pero no es algo específico del país. Y, y al parecer, o sea, no solo te movilizas para desmontar bulos racistas, sino también te mueves, ¿no? Por los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI, que contrasta, ¿no? Con lo que estábamos comentando. O sea, ¿por qué es tan importante para ti defender los derechos humanos? ¿Cuáles son las causas que te mueven y por las que ahora mismo nos está escuchando mucha gente? Diría, nos tenemos que movilizar por esto. ¿Qué te mueve? Y yo por mí es porque no soy, en plan, no me gusta lo que es injusticia, sea lo que sea la orientación sexual que tienes, sea el género que tienes, es como algo que yo, por ejemplo, el tema de la LGTBQ+, que en Marruecos es un tabú, literalmente es un tabú, por si es algo que me gusta en plan llegar a lo que es arriesgarse, vamos entre comillas, a arriesgarse sobre eso, que es pues que nunca he visto en plan
En plan, últimamente hay ¿cómo se llama? Una organización en Marruecos sobre las personas LGTBQ, pues algo que me gustaba hablar de ello, que existen marroquíes que son así, que son homosexuales, que no es algo raro. En Marruecos sí es castigado penalmente, por eso me gustaba. No solo luchar lo que es aquí, luchar también lo que hay en mi país de origen. Por eso es algo que me mueve mucho. Hay una pregunta de Neiwasa que dice, Hanan, ¿qué crees que te ha enseñado el enfrentarte al racismo de manera tan pública? Yo es que, vamos, no es que algo, yo soy nieta de una mujer que ha pasado por el colonialismo. Mi abuela ha estado en una guerra donde perdió un ojo contra la colonización francesa. Desde siempre nos ha enseñado a que no callarse, da igual, no callarse las cosas, da igual que sea una cosa pequeña porque al final vuelve una cosa grande. Así que desde siempre mi abuela no sabía de la existencia de Instagram y tal, lo hacía ella, pues desde ahí coge ese ritmo, ese inquietud de ella. Qué bueno tener referentes. Em, y hablando de futuro, mm, ¿cuáles son tus planes de futuro? O sea, ¿qué te gustaría dedicarte? O sea, ¿vas a seguir siendo activista o estás ahora de activista durante un tiempito, pero luego ya lo dejas completamente? Que va, el activismo es algo que me gustaba siempre y yo, en plan, por proyectos del futuro, a mí también me gustaba tener una organización hecha de mujeres para el mundo, en plan, que sea en plan, porque siempre hemos visto que activistas la mayoría son mujeres, por eso a mí me gustaría tener una organización así de mujeres pues, que luchemos para eso, que ya lo estamos haciendo, que sea ahora una organización muy grande, que es un sueño que he tenido siempre, a ver si se cumple en el futuro. Qué bueno, o sea, es un futuro que proyectas no sola, sino junto con otras personas. Y hablando de futuro, ¿en qué mundo te gustaría vivir? ¿Cómo sería ese mundo ideal por el que luchar? Y hay un mundo donde yo literalmente que no hay estereotipos, que no hay en plan, que las cosas no tengan, en plan, las cosas no tengan género, es algo que me gustaba, que cualquier, por ejemplo, hablando de ropa, que cualquier persona puede vestir como le da la gana. Es un mundo que yo siempre me gustaba porque yo de pequeña he sufrido parte de bullying porque me vestía como hombre, como decían. Es algo que quiero quitar, lo de que la ropa tiene género, un mundo así sin género, sin estereotipos, con todo el mundo puede vivir como le da la gana. Y para ese mundo, el que te gustaría en el que viviéramos, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías a la gente que nos están escuchando que hagan? ¿No? Porque ahí tenemos ese horizonte, pero tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? O sea, ¿qué le pedirías a la gente? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde construir? A desconstruirse, cuestionarse las cosas y escuchar muchísimo porque cada persona tiene una historia diferente y si la escuchamos podemos avanzar todos y tener puntos de vista diferentes, pero con respeto. Y, y eso es para mí una clave para empezar a tener un mundo ideal. Ujú. Pregunta a Laila si eres musulmana. Yo literalmente estoy en un momento de mi vida que no sé ni qué religión seguir, ni qué... Es como aún estoy aprendiendo, la verdad. Pues, Hanna, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y con nosotras. Recuerdo que si queréis, quienes nos están escuchando y viendo, si queréis hacer preguntas, adelante. Comentarte que tu historia es inspiradora y estamos seguros y seguras de que
pueda animar a que más gente alce la voz y que sea activista por los derechos humanos y que combata esas injusticias que sufrimos directamente o que vemos que sufren otras personas y que no queremos tolerar y que queremos plantarle cara. No sé si quieres comentar algo más, o por ejemplo, ¿qué le dirías a Amnistía Internacional o alguien que nos esté escuchando o lo que te salga, así en plan de, pues mira, pues quiero contar esto, quiero contar un chiste, no sé, lo que quieras. Pues que, sí, que las personas sigan denunciando las cosas que les molesta, aunque ven que es pequeña, da igual, hay que denunciar todo lo que nos molesta. Y, por ejemplo, a las personas racializadas, lo que llamamos microracismo es el racismo. Para mí hay que luchar contra ello y poner cara a las cosas. Pues muchísimas gracias. Am, y quieres hacer, no sé, ¿sabes? Si quieres que le demos una vuelta, si quieres hacerme ahora a mí alguna pregunta, ¿no? En plan, estamos aquí de entrevista, de diálogo, pero no sé, pues algo que quiera. En plan, en la organización de Amnistía, ¿cómo haces para incluir a las personas? En plan, ¿todos los que trabajáis hay una diversidad o solo son personas blancas? Pues tenemos muchísimo trabajo que hacer sobre ello. De hecho, bueno, ahora mismo estamos empezando unas nuevas metas estratégicas a 8 años y queremos convertirnos en una organización antirracista. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabe? Que estábamos en contra del racismo, por supuesto, pero estábamos haciendo lo suficiente para serlo. Pues no, o sea, tenemos mucho trabajo que hacer, también tenemos que deconstruirnos, tenemos que ver cómo podemos serlo, somos una organización bastante, bueno, pues sobre todo muy blanquita, ¿no? O sea, sobre todo en los países del norte, entonces tenemos que revisarnos y estamos precisamente en esa fase, ¿no? Lo tenemos identificado y tenemos ahí mucho trabajo que hacer. Sí que llevamos muchos años trabajando por los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Por ejemplo, en los últimos tiempos pues, venimos haciendo mucho trabajo denunciando las devoluciones en caliente, que es una de las vergüenzas que se siguen cometiendo, que parecía que se iban a eliminar, pero que ahí siguen. Em, y bueno, pues recientemente, ¿no? O sea, en este nuevo contexto en el que se ha aprobado una directiva de protección temprana, en el que se da acogida y refugio a muchísima población refugiada ucraniana, bueno, pues ahí también tenemos una reflexión de doble rasero, ¿no? O sea, por un lado aquí en España, mientras que hacíamos eso, estábamos practicando devoluciones en caliente en Ceuta y en Melilla. Y, Olvidar que en agosto han dicho que no hay espacio para los afganos. y ahí, claro, o sea, a nivel de esta Unión Europea, o sea, yo cuando llegué a Amnistía Internacional a trabajar, bueno, hace mucho tiempo que estoy implicado en educación de derechos humanos, pero trabajando no llevo tanto, llevo unos 5 o 6 años. Y cuando llegó, pues era justo la crisis siria. Y me acuerdo que una de las campañas que hicimos era reclamando que el Estado español cumpliera su compromiso firmado en el ámbito de la Unión Europea de reasentar a unas 17.000 personas refugiadas que venían de Siria, o sea, 17.000 personas. Y, y bueno, en un contexto en el que el 85% de la población refugiada en el mundo se encuentran acogidas en países de rentas bajas y medias. O sea, vergonzoso en otros países acogiendo a millones de personas refugiadas. Y en España, en esos años que hicimos mucho por intentar acogerlas, pues de esas 17.000, pues al final solo se reasentaron y se reubicaron a unas 2.000 personas. Absolutamente vergonzoso. Ahora mismo, o sea, población ucraniana, se ha aprobado una directiva que al parecer existía en el ámbito de la Unión Europea de hace 2 décadas y nunca se había aprobado.
Y ahora sí, y han venido más de 100.000 personas ucranianas refugiadas a España. Que está muy Sí, bien. exactamente, que no. Pero, ¿qué pasa con las refugiadas de Yemen, de Siria, afganas, personas que huyen de conflictos de África? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué trato estamos dando a quienes son personas refugiadas porque vienen de conflictos de África y llegan a Canarias? Habilitamos vías legales y seguras, ¿no? Se tienen que jugar la vida para llegar a Canarias, a Ceuta y Melilla. Estamos trabajando, por ejemplo, mucho eso, ¿no? Em, el ver qué condiciones de acogida se están dando en Canarias y todas las deficiencias, qué condiciones se están dando en Ceuta y Melilla durante la pandemia, que hablabas de que durante la pandemia te animaste a hacer estos TikToks. Pues en Amnistía estábamos denunciando las condiciones de hacinamiento cuando el mensaje era de nadie se va a quedar atrás y hay que mantener la distancia de seguridad. Pues al mismo tiempo se tenía una situación de hacinamiento en el CETI de Melilla a muchísima gente. Y no solo eso, sino hasta en una plaza de toros. O sea, es realmente vergonzoso y sí que hemos denunciado esta vergüenza. Y de un par de años para esta parte, pues o sea, hemos hecho investigaciones sobre racismo en años atrás, pero estamos poquito a poco aumentando el trabajo para combatir el racismo, poniendo en el centro a personas, pues como tú, ¿no? O sea, personas, como decía, o sea, personas racializadas que tenéis una voz y ya me callo, o sea, para no enrollarme, porque precisamente esas personas como a ti, a quienes tenemos que escuchar y aprender y conocer las problemáticas y también diseñar estrategias de cambio junto con colectivos y activistas movilizados para la lucha contra el racismo. Muchas gracias. Am, no sé si hay algún comentario más por ahí. Secreto a voces dice, ¿crees tú que se ve más los vídeos frívolos de bailes que derechos humanos o activismo en TikTok? Obviamente sí, en plan, a mí yo me da igual cada uno con su contenido, pero a veces TikTok te borra los vídeos donde denuncias cosas como racismo, machismo, te los borra como con cualquier excusa, pero a mí me da igual si Ujú. otras personas suben bailes, es su contenido, pero hace falta más visibilidad de esos vídeos de denuncias de racismo o denuncias de machismo, porque muchísimos se han borrado. Pues sí, pues vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, sí que están teniendo mucha difusión tus vídeos. Hay un comentario de Kardashev que dice, la violación de derechos humanos, Amnistía Internacional ha dicho, pero no hay ningún cambio. Bueno, una de las cosas que decimos de Amnistía Internacional es, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Sin duda, el mundo debería ser mucho mejor. Podría ser muchísimo peor sin la implicación de tantas personas que se movilizan o que dan tanto, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que están siendo criminalizadas por ser solidarias, todas las personas que hacen tanto en el Mediterráneo, esa gran fosa común, que es una de las grandes vergüenzas de Europa, donde dejamos que tantas personas fallezcan intentando llegar al continente europeo. Luego hay gente que se moviliza y que salva continuamente muchísimas vidas y al mismo tiempo esas personas son criminalizadas por salvar vidas, ¿no? Llegamos a situaciones tan esperpénticas como esa, pero gracias al activismo se salvan vidas, se mejoran las condiciones o al menos conseguimos que no empeoren tanto como podrían haber empeorado según los intereses de otros. Así que animamos a todas las personas a que se involucren, porque esto es una cosa de todas, la lucha contra el racismo, la lucha por los derechos humanos, la lucha por vivir en un país mejor. Sabemos que vivimos mejor si ponemos la igualdad, la diversidad, el respeto, la tolerancia en el centro. Muchísimas gracias,
Hanan, por habernos dedicado tu tiempo y por todo lo que haces, por estar ahí, por involucrarte, por los derechos, también LGTBI, por el feminismo, por la diversidad. El- Os animamos a todo el mundo que hagáis lo mismo, que os impliquéis, que la vida te sonríe cuando actuamos desde ahí. Y creo que terminamos aquí, ¿no, Hanan? ¿Quieres comentar algo así de cierre? Nada. Muchas gracias por invitarme a esta charla que ha pasado muy rápido, que no he dado cuenta y ha sido muy guay. Hemos hablado de cosas importantes. A por otra. Muchísimas gracias. Por otra, muchas gracias, Hanan, y seguimos en la lucha. Un abrazo también a todas las personas que nos están escuchando y a seguir. Vale, Agur, hasta luego. hasta luego. Ahora no sé yo cómo se apaga esto. Voy a intentar a ver cómo se le da al botón de finalizar. Está arriba. Aquí. Aquí arriba. Muchas gracias, Hanan. Chao, chao. Un beso. Vale.